Mi propia madre me miró directo a los ojos en ese tribunal de Guadalajara y le dijo al juez que yo estaba loca, que siempre había estado inestable, que nunca debería controlar mi propio dinero, mucho menos heredar algo de mi abuela. Yo tenía 30 años, era una de las investigadoras de fraude financiero más respetadas de Jalisco y mi madre no tenía ni idea de quién era yo realmente. Lo que ella no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, es que yo había destruido a 38 criminales financieros en mi carrera, y ella estaba a punto de convertirse en la número 39. Me quedé sentada en ese juzgado del centro de Guadalajara el 14 de marzo, usando los aretes de perlas de mi abuela, y no dije una sola palabra. La jueza, una mujer de unos 65 años con cabello plateado y lentes para leer sobre la nariz, escuchó al abogado de mi madre terminar su argumento inicial. Luego lo miró con esa expresión que yo había visto tantas veces antes, en 38 casos diferentes. Era la expresión que hacía cuando algo no cuadraba. Miró a Brandon Villegas, el abogado joven de mi madre con su traje demasiado grande, y le hizo una pregunta simple. ¿Usted realmente no tiene idea de quién es esta mujer? ¿La mujer a la que está llamando mentalmente incompetente? Brandon parpadeó. Miró sus notas. Me miró a mí. Volvió a mirar a la jueza. La cara de mi madre pasó de confiada a confundida a pálida en unos 4 segundos. Déjenme contarles cómo terminé en ese tribunal. Mi nombre es Natalia Campos. Tengo 30 años y trabajo como investigadora certificada de fraude financiero en Guadalajara, Jalisco. Durante los últimos 7 años me he especializado en un tipo específico de crimen: abuso financiero de adultos mayores. Investigo casos donde alguien roba dinero de personas vulnerables de la tercera edad. Cheques falsificados, poderes notariales fraudulentos, testamentos manipulados. He visto todos los trucos posibles y he testificado como perita en 38 casos. 31 de esos casos terminaron en condena. 11 de esos testimonios fueron en la sala de la jueza Patricia Mora. Ella una vez le dijo a otro abogado, en el expediente oficial, que yo era una de las peritas más creíbles que había conocido en 20 años como jueza. Mi madre no sabía nada de esto. No habíamos hablado en 19 años. Esto es lo que necesitan entender sobre mi madre, Dalia Méndez. Cuando yo tenía 14 años, mis padres se divorciaron. No fue amigable. Mi padre se fue a vivir a Tijuana. Mi madre se volvió a casar en 3 meses con un hombre llamado Teodoro Méndez, dueño de 3 lavanderías en la zona metropolitana de Guadalajara. Y mi madre decidió que su nueva vida no tenía espacio para su hija vieja. No peleó por mi custodia. No me llamó en mi cumpleaños. Mandó exactamente una tarjeta de Navidad el primer año y nada después de eso. Me crió mi abuela, Dolores Campos, en una casa pequeña en Tlaquepaque. Mi abuela Dolores era maestra de primaria retirada que nunca había ganado más de 180,000 pesos al año en su vida. Pero era cuidadosa, rastreaba cada peso, guardaba recibos en sobres etiquetados. Balanceaba su libreta de cuentas cada domingo por la mañana con una taza de café que tenía exactamente 2 cucharadas de azúcar y un chorrito de leche entera. Esa mujer podía dar cuenta de cada peso que había gastado desde 1987. Me enseñó todo lo que sé, solo que no se dio cuenta de que estaba entrenando a una investigadora de fraude. Mi abuela Dolores falleció hace 8 meses. Insuficiencia cardíaca congestiva. Tenía 81 años y se fue en paz mientras dormía en la casa donde había vivido 43 años. Yo estaba sosteniendo su mano. Me dejó todo. La casa que valía unos 4,800,000 pesos. Su cuenta de ahorros con 2,820,000 pesos. Una pequeña póliza de seguro de vida. No era una fortuna, pero era suyo. Se había ganado cada centavo enseñando a leer a niños de tercero de primaria durante 36 años. 3 semanas después de su funeral, recibí una carta de un abogado llamado Brandon Villegas. Mi madre estaba impugnando el testamento. Según la carta, Dalia Méndez afirmaba que Dolores Campos había sufrido un severo deterioro mental en sus años finales. Afirmaba que yo había aislado a mi abuela de su familia,
Afirmaba que había manipulado a una anciana vulnerable para que me dejara toda su herencia. La mujer que no había visitado a su madre en 15 años, que no había llamado en cumpleaños ni días festivos, que había abandonado a su propia hija. Esa mujer me estaba acusando de abuso de ancianos. Pero antes de entrar en la historia, apóyame dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad e ideas para próximas historias. Gracias. Realmente me reí cuando leí esa carta. Luego dejé de reírme porque la carta también decía que mi madre tenía documentación. Tenía evidencia de que yo tenía un historial de inestabilidad mental que se remontaba a mi adolescencia. Estaba solicitando al tribunal que me declarara mentalmente incompetente y nombrara un tutor para administrar la herencia de mi abuela. La tutora propuesta era, por supuesto, Dalia Méndez. Llamé a mi novio Ricardo esa noche. Ricardo Martínez es maestro de historia en una preparatoria con el tipo de familia que todavía tiene cenas los domingos y guarda álbumes de fotos en orden cronológico. Sus padres llevan casados 41 años. Él no entiende la disfunción como yo. Me dijo que debería acercarme a mi madre. Tal vez había habido un malentendido. Tal vez se sentía culpable por el pasado y esta era su forma de reconectar. Amo a Ricardo, de verdad, pero a veces dice cosas que me hacen preguntarme si alguna vez ha conocido a un ser humano real fuera de una telenovela rosa. Mi madre recordaba la cantidad exacta de dinero de la herencia de mi abuela. 2.820.000 pesos. Puso ese número en un documento legal. Todavía no sabe si mi cumpleaños es en marzo o en mayo. Qué curioso cómo funciona la memoria cuando hay dinero de por medio. En 2 semanas la situación empeoró. Mi madre no solo estaba impugnando el testamento, presentó una petición formal ante el Tribunal de Sucesiones alegando que yo era mentalmente incompetente y que debía nombrarse un tutor de inmediato. Quería poderes de emergencia. Quería que se congelara el acceso a las cuentas de mi abuela hasta que el tribunal tomara una decisión. Su evidencia era creativa, eso tengo que admitirlo. Presentó mis registros de terapia de cuando tenía 14 años. Después de que me abandonó, pasé unos 8 meses hablando con una orientadora escolar sobre depresión y problemas de adaptación. Esta es una respuesta completamente normal cuando tu madre decide que no vales la pena. La orientadora escribió que estaba luchando con sentimientos de abandono y baja autoestima. El abogado de mi madre presentó esto como prueba de enfermedad mental de por vida. También produjo una declaración firmada de mi hermanastra, Marlene Méndez. Marlene tiene 25 años, hija de Teodoro de su primer matrimonio. Según su declaración, yo siempre había parecido inestable y errática, y tenía serias preocupaciones sobre mi capacidad para manejar asuntos financieros. Marlene tenía 6 años la última vez que me vio. No he hablado con ella en 19 años. No sabe absolutamente nada sobre mí. Pero aquí está la cosa sobre los procedimientos legales. Una vez que alguien presenta una petición así, no importa que sea ridícula, no importa que la evidencia sea débil. El proceso empieza a moverse y tienes que responder. Tienes que contratar un abogado. Tienes que presentarte en el tribunal. Tienes que demostrar que no estás loca. Y mientras haces eso, la noticia se esparce. Mi firma me puso en revisión administrativa. Mi jefe, un hombre decente llamado Héctor que me había contratado recién salida de mi programa de certificación, me llamó a su oficina y explicó la situación. Me creía. Sabía que esto era absurdo. Pero la firma no podía tener una perita cuya competencia mental estaba siendo cuestionada en otro tribunal. Era un problema de responsabilidad, un problema de seguros, un problema de credibilidad. No me despidieron, pero me pusieron en la banca. Sin casos nuevos, sin testimonios, sin trabajo que importara. 7 años construyendo mi reputación, y mi madre la desmanteló con una llamada telefónica a un abogado. Teodoro y Dalia tenían problemas financieros. Esa parte la descubrí rápido. Las lavanderías de Teodoro estaban quebrando. La gente ya no usa lavanderías como antes,
no con lavadoras y secadoras baratas disponibles en cualquier tienda departamental. Debía 5.740.000 pesos a acreedores. Su casa tenía una segunda hipoteca. Sus tarjetas de crédito estaban al máximo. La herencia de mi abuela no era sobre familia para ellos, era sobre supervivencia, pero no sabía la magnitud completa de lo que habían hecho. Todavía no. Ricardo y yo tuvimos nuestra primera pelea real unas 2 semanas después de este desastre. Sus padres habían empezado a hacer preguntas. Su madre, una mujer dulce que hornea galletas para cada función escolar, había preguntado sutilmente si había algo que Ricardo no supiera sobre mí, algún secreto, algún historial. Vino a mi departamento esa noche y me preguntó por qué no me sometería a una evaluación psicológica para demostrar que estaba bien. Le dije que ese no era el punto. El punto era que no debería tener que probar mi cordura porque mi madre ausente quería dinero. Dijo algo sobre humo y fuego, sobre cómo se veía mal que yo me negara a cooperar. Le pedí que se fuera. Se fue. Me senté sola en mi departamento esa noche, mirando la foto de mi abuela que guardo en mi librero. Fue tomada en mi graduación universitaria. Tenía 73 años y sonreía como si acabara de ganar el premio Nobel. Todo lo que había hecho era obtener una licenciatura en contabilidad, pero para ella era todo. Solía decir que los registros de papel no mienten. Decía que la gente puede inventar historias y torcer la verdad, pero los números son honestos. Los números te dicen exactamente qué pasó si sabes cómo leerlos. Decidí leer algunos números. Todavía estaba listada como titular conjunta de la cuenta bancaria de mi abuela. Me había agregado 2 años antes de su muerte, mientras todavía estaba completamente lúcida. Dijo que era por conveniencia, para que pudiera ayudarla a pagar facturas si alguna vez se cansaba demasiado. Pero creo que sabía que algo podría pasar. Creo que se estaba protegiendo a sí misma o protegiéndome a mí. Saqué los estados de cuenta bancarios de los últimos 2 años de su vida. Creé una hoja de cálculo. Rastreé cada depósito y cada retiro. Y ahí fue cuando encontré la primera grieta en la historia de mi madre. En los últimos 11 meses de vida de mi abuela, hubo 7 retiros que no coincidían con ninguno de sus gastos regulares. Sin recibos de servicios públicos, sin tiendas de comestibles, sin cargos de farmacia. Solo retiros en efectivo que iban desde 67.000 hasta 200.000 pesos cada uno. Cantidad total, 807.000 pesos. Cada retiro ocurrió dentro de 3 días de una visita registrada de Dalia Méndez. Mi abuela había comenzado a mostrar signos de deterioro cognitivo leve aproximadamente 1 año antes de morir. Buenos días y malos días. Olvidaba dónde había puesto sus lentes. Luego citaba poesía de memoria 1 hora después. No era incompetente, pero era vulnerable. Y mi madre lo sabía. La mujer que me estaba acusando de abuso de ancianos había estado robando sistemáticamente a su propia madre durante casi 1 año. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias, no dormí esa noche. Me senté en la mesa de mi cocina con mi laptop y una cafetera llena, e hice lo que hago para ganarme la vida. Investigué. Los retiros bancarios eran solo el comienzo. Mi abuela había sido meticulosa con mantener registros, pero en su último año las cosas se habían desorganizado. Había asumido que era el deterioro cognitivo. Ahora me preguntaba si alguien había estado ayudando a que esa desorganización avanzara. Conduje a Tlaquepaque el siguiente fin de semana para revisar su casa más cuidadosamente. Ricardo se ofreció a venir conmigo, pero las cosas todavía estaban tensas entre nosotros. Le dije que necesitaba hacer esto sola. La casa olía a ella, lavanda y libros viejos y ese tipo específico de limpieza que solo las mujeres de su generación logran. Pasé 3 horas revisando su archivero, los cajones de su escritorio, sus armarios. Encontré lo que estaba buscando en un lugar que debería haber revisado de inmediato. Su caja de seguridad en el Banco Nacional de Tlaquepaque. Me había agregado a la caja 5 años atrás.
Solo había estado allí una vez para ayudarla a guardar algunas joyas después de un susto de robo en el vecindario. Lo había olvidado por completo. La caja contenía sus joyas, como esperaba. Su anillo de bodas de mi abuelo, algunos bonos de ahorro que habían vencido años atrás, su acta de nacimiento y credencial del INE, y un diario de cuero café que nunca había visto antes. El diario tenía fechas. La primera entrada era de 14 meses antes de su muerte. La última entrada era de 6 semanas antes de que falleciera. Mi abuela sabía lo que le estaba pasando. Lo había documentado todo. La primera entrada casi me destroza. Decía que Dalia había llamado por primera vez en años, sonando dulce y arrepentida. Dijo que quería reconectar. Dijo que había cometido errores. Dolores escribió que no confiaba en eso, pero estaba vieja y cansada, y tal vez la gente sí podía cambiar. Las entradas se volvieron más oscuras desde ahí. Dalia visitó en agosto. Pidió prestados 33,000 pesos para una emergencia. Dolores se los dio. Dalia visitó en octubre. Dijo que Teodoro estaba enfermo y necesitaban ayuda con facturas médicas. Dolores le dio 67,000 pesos. Dalia visitó en diciembre. Trajo a Teodoro. Le pidieron a Dolores que firmara algunos papeles que facilitarían que ellos la ayudaran a manejar sus finanzas. Dolores firmó los papeles. Escribió en su diario que estaba teniendo un mal día, que su mente se sentía nublada, que no estaba segura de a qué había accedido. 2 semanas después, tuvo un buen día. Miró los papeles que había firmado. Se dio cuenta de que eran un poder notarial, dándole a Dalia control sobre sus cuentas. Sintió demasiada vergüenza para decirme, esa fue la parte que me destruyó. Mi abuela, la mujer más fuerte que había conocido, sintió demasiada vergüenza para admitir que su propia hija la había engañado. Escribió que no quería que la viera como débil. No quería que supiera que la habían engañado. Así que documentó todo. Cada visita, cada retiro, cada mentira que Dalia contó. Guardó registros porque eso era quien era ella. Los registros de papel no mienten. La entrada final estaba dirigida a mí. Decía que lo sentía. Dijo que había intentado decirme varias veces, pero no pudo encontrar las palabras. Dijo que sabía que Dalia vendría por el dinero después de que se fuera, y quería que yo tuviera pruebas. Quería que peleara. Escribió que siempre había sabido que yo era más fuerte que ella. Dijo que por eso sabía que ganaría. Me senté en el piso de esa bóveda bancaria y lloré durante 20 minutos. El gerente del banco fingió no notarlo, pero cuando terminé de llorar, me puse a trabajar. El documento de poder notarial era una falsificación. No la firma, mi abuela realmente lo había firmado, confundida y manipulada. Pero la notarización era falsa. El sello notarial pertenecía a un hombre llamado Raúl Guzmán, quien se había retirado de la práctica en 2019. El documento estaba fechado en 2024. Alguien había usado un sello viejo en un documento nuevo. Era descuidado, era obvio, y era un delito federal. Empecé a investigar los antecedentes de Teodoro Méndez. Lo que encontré me revolvió el estómago. La primera esposa de Teodoro había muerto en 2012. Su madre había muerto en 2017. En ambos casos, hubo preguntas sobre el manejo de sus patrimonios. En ambos casos, el dinero había desaparecido. Nunca se presentaron cargos, pero los patrones estaban ahí. Dalia no se había casado con un hombre desesperado. Se había casado con un profesional. Y yo no era su primera víctima, solo era la que sabía cómo contraatacar. Llamé a mi abogada, Carolina Jiménez, la mañana siguiente. Carolina tenía 52 años, exfiscal que había cambiado al litigio civil después de quemarse con casos criminales. Era aguda y directa y no perdía tiempo en simpatías. Le conté todo. El diario, los registros bancarios, la notarización falsificada, el patrón con los miembros anteriores de la familia de Teodoro. Se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo que esto ya no era solo un asunto civil. Esto era fraude federal, fraude postal, explotación financiera de un adulto vulnerable. Si el patrón se sostenía, posiblemente más.
Me preguntó qué quería hacer. Le dije que quería destruirlos, pero quería hacerlo bien. Quería que entraran a ese tribunal pensando que ya habían ganado. Quería que se comprometieran con sus mentiras bajo juramento. Quería que la jueza viera exactamente quiénes eran antes de mostrarle quién era yo. Carolina sonrió. Dijo que esperaba que dijera eso. La fecha del tribunal se fijó para el 14 de marzo. Eso me dio 6 semanas para prepararme. Abordé este caso de la manera en que abordo cada caso. Construí un expediente. Creé cronologías. Verifiqué cada hecho 3 veces porque eso es lo que haces cuando tu carrera depende de tener razón. Carolina presentó mi respuesta a la petición de mi madre. Fue deliberadamente simple. Negué las acusaciones. Afirmé que era mentalmente competente. Solicité una audiencia. Eso fue todo. Sin evidencia adjunta. Sin contrademandas. Nada que los alertara. Brandon Villegas llamó a Carolina el día después de que presentamos. Ella dijo que sonaba confundido. ¿Esa es toda su defensa? ¿Eso es todo lo que tiene? Carolina le dijo que esperaba con ansias mi día en el tribunal. Dijo que estaba confiada de que la jueza vería la verdad. Brandon probablemente pensó que estaba fanfarroneando o que era estúpida o ambas. 2 semanas antes de la audiencia, Brandon programó mi deposición. Este es un procedimiento estándar. El abogado contrario puede hacerte preguntas bajo juramento antes del juicio real. Se supone que les ayuda a preparar su caso y evitar sorpresas. No le di nada. Me preguntó sobre mi educación. Dije que tenía una licenciatura en contabilidad. Me preguntó sobre mi trabajo. Dije que era contadora. Me preguntó sobre mi historial de salud mental. Dije que había visto a una orientadora brevemente cuando era adolescente después del divorcio de mis padres. Respondí cada pregunta en los términos más cortos posibles. No ofrecí información voluntariamente. No expliqué. No me defendí. Mi madre estaba viendo la deposición por videoenlace. Podía ver su cara en la esquina de la pantalla y vi su expresión cambiar de nerviosa a confundida a complacida en el transcurso de 2 horas. Pensó que estaba rota. Pensó que me había rendido. No tenía idea de que yo era una mujer que había interrogado a lavadores de dinero, malversadores y estafadores durante 7 años. No tenía idea de que había estado sentada frente a personas que habían robado millones de pesos y las había hecho admitir cada centavo. No tenía idea de que la mujer plana, aburrida y derrotada en esa deposición era una actuación. Nunca he disfrutado actuar, pero tengo que admitir que ese fue un buen espectáculo. La semana antes de la audiencia, algo inesperado sucedió. Recibí un mensaje a través de mi abogada, de Marlene Méndez. Mi hermanastra quería reunirse. Carolina me aconsejó en contra. Dijo que podría ser una trampa, una forma de hacerme decir algo que pudieran usar en mi contra. Dijo que Marlene estaba del otro lado, pero había visto algo en el fondo de ese video de deposición. Cuando Brandon mencionó el nombre de Teodoro, la mandíbula de Marlene se tensó. Cuando Dalia se rió de uno de los chistes de Brandon, Marlene miró hacia otro lado. Había algo ahí, miedo tal vez, o resentimiento, o ambos. Acepté reunirme con ella en una cafetería en Zapopan, a medio camino entre Guadalajara y Tlaquepaque. Territorio neutral. Marlene Méndez no era lo que esperaba. Era delgada y se veía cansada con círculos oscuros bajo los ojos y uñas mordidas hasta el punto de sangrado. Pidió un café negro y no lo tocó. Me dijo que lamentaba la declaración que había firmado. Dijo que su padre la había escrito y le había dicho que la firmara. Dijo que no tenía opción. Le pregunté qué quería decir con eso. Miró la mesa por mucho tiempo. Luego me contó sobre la madre de Teodoro. Geraldina Méndez había muerto en 2017. Tenía 79 años. Vivía en una casa de retiro en León, Guanajuato. Tenía demencia real, no el deterioro leve que experimentó mi abuela. No podía recordar su propio nombre la mayoría de los días. Teodoro tenía poder notarial, manejaba sus finanzas. Cuando murió, casi no quedaba nada en su patrimonio. Su casa había sido vendida. Sus ahorros se habían agotado. Teodoro dijo que los costos de la casa de retiro se habían comido todo. Marlene dijo que le creyó en ese momento.
Tenía 21 años y no sabía nada mejor. Pero unos años después, empezó a hacer preguntas. Los números no cuadraban. La casa de retiro no había costado tanto. El dinero había ido a otra parte. Confrontó a su padre sobre eso una vez. Solo una vez. No me dijo exactamente qué pasó después de esa conversación, pero tocó el interior de su muñeca izquierda cuando lo dijo. Y entendí. Teodoro Méndez no era solo un hombre desesperado con lavanderías quebrando. Era un depredador que había estado haciendo esto durante años. Su propia madre, probablemente su primera esposa, aunque Marlene no conocía los detalles ahí. Y ahora mi abuela. Le pregunté a Marlene por qué me estaba contando esto. Dijo que estaba cansada. Dijo que había estado cargando esto durante años y ya no podía hacerlo. Dijo que sabía lo que iba a pasar en ese tribunal y no quería caer con ellos. Le dije que no podía prometerle nada, pero si estaba dispuesta a decir la verdad, toda la verdad bajo juramento, me aseguraría de que el fiscal supiera que había cooperado. Aceptó. Conduje a casa esa noche sintiendo algo que no había sentido en semanas. Esperanza. No solo esperanza de que ganaría, sino esperanza de que podría haber algo de justicia en el mundo después de todo. Ricardo estaba esperando en mi departamento cuando regresé. Había traído comida tailandesa del lugar que me gusta en Avenida Américas, el que hace el curry Panang, demasiado picante, pero lo pido de todos modos. Dijo que había estado pensando. Dijo que lamentaba lo que había dicho sobre humo y fuego. Dijo que había dejado que sus padres se metieran en su cabeza, y eso no era justo para mí. Le mostré el diario, le mostré los registros bancarios, le mostré la notarización falsificada y el patrón con la madre de Teodoro. Leyó todo en silencio. Cuando terminó, me miró con una expresión que nunca había visto antes. No era lástima, ni siquiera era enojo de mi parte, era respeto. Me preguntó qué necesitaba que hiciera. Le dije que necesitaba que estuviera en ese tribunal, necesitaba que viera quién era yo realmente cuando estaba trabajando. Dijo que no se lo perdería por nada. La noche antes de la audiencia, conduje a Tlaquepaque una vez más. Me estacioné afuera del cementerio donde está enterrada mi abuela, pero no salí del auto. Solo me senté ahí en la oscuridad mirando la nieve sobre las lápidas, pensando en todo lo que me había enseñado. Los registros de papel no mienten. La gente puede torcer la verdad, pero los números son honestos. Mañana, los números iban a hablar por sí mismos. 14 de marzo, Juzgado del Centro de Guadalajara, 8:47 de la mañana. Llegué temprano porque eso es quien soy. Usé un saco azul marino, no porque mi madre había publicado sobre elegir uno en Instagram, aunque encontré eso divertido cuando lo revisé. Lo usé porque era profesional y poco notable. No estaba ahí para hacer una declaración, estaba ahí para ganar. La sala del tribunal era más pequeña que las salas en las que usualmente testifico. Sala 412, cuarto piso, reservada para asuntos sucesorios y audiencias de tutela. No muchos espectadores para este tipo de caso. Ricardo se sentó en la fila de atrás con dos de mis colegas de la firma que habían escuchado lo que estaba pasando y querían mostrar apoyo. Carolina se sentó junto a mí en la mesa de los demandados, su maletín lleno de documentos que mi madre no sabía que existían. Dalia llegó a las 9:02, elegantemente tarde. Usaba el saco azul marino de su publicación de Instagram y aretes de perlas que reconocí como de mi abuela. Debió haberlos tomado durante una de sus visitas. De alguna manera ese detalle me enfureció más que todo lo demás combinado. Teodoro caminaba detrás de ella, su rostro fijo en una expresión de preocupación practicada. Estaba interpretando al esposo solidario, el hombre que solo quería lo mejor para todos. Asintió solemnemente al estrado de la jueza mientras tomaba asiento. Marlene entró al último. No me miró. No miró a nadie. Se sentó en el extremo más alejado del banco detrás de la mesa del peticionario y miró sus manos. Brandon Villegas barajó papeles y revisó su teléfono una vez más antes de que entrara la jueza. Todavía parecía un niño jugando a disfrazarse con el traje de su padre. Casi sentí lástima por él. Casi. Todos de pie.
La honorable Patricia Mora presidiendo. La jueza Mora entró y tomó asiento. Se puso los lentes para leer y miró el expediente del caso frente a ella. Luego miró hacia la mesa del peticionario. Luego me miró a mí. Vi el momento del reconocimiento. Un ligero estrechamiento de ojos, una pequeña inclinación de cabeza. No dijo nada, pero supe que sabía. Brandon comenzó su declaración inicial. Habló durante unos 12 minutos. Pintó un cuadro de una madre preocupada que había estado alejada de su hija debido a un conflicto familiar, pero que nunca había dejado de preocuparse. Describió a mi abuela como una anciana vulnerable que había sido aislada y manipulada. Presentó mis registros de terapia adolescente como evidencia de un patrón de inestabilidad mental. Nunca mencionó una vez a qué me dedicaba para ganarme la vida. Nunca me investigó más allá de lo básico. Asumió que una contadora era solo una contadora. Cuando terminó, la jueza Mora preguntó si la peticionaria deseaba hacer una declaración personal. Dalia se puso de pie, alisó su saco, habló con calma al principio sobre su preocupación por mí. Su preocupación de que los últimos deseos de mi abuela no se estuvieran honrando apropiadamente. Luego algo cambió. Su voz se elevó, me señaló directamente y dijo que yo estaba mentalmente enferma, incompetente, que siempre había sido inestable y que nunca debería permitírseme controlar las finanzas de nadie, mucho menos heredar de la mujer que supuestamente había manipulado. No me inmuté. No reaccioné. Mantuve mis manos dobladas sobre la mesa y esperé. La jueza Mora observó el arranque de mi madre sin ningún cambio en la expresión. Luego se volvió hacia Brandon Villegas y le hizo una pregunta simple. Abogado, ¿usted realmente no tiene idea de quién es esta mujer? La mujer que su cliente acaba de llamar mentalmente incompetente. Brandon se veía confundido. Revisó sus notas. Es contadora, su señoría. Trabaja para una firma en Guadalajara. La jueza lo miró por un largo momento. Luego se volvió hacia Carolina. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Gracias. Carolina se puso de pie. No dio un discurso. Simplemente dijo que nos gustaría presentar evidencia que reenmarcara la comprensión del tribunal sobre este caso. La jueza Mora asintió. Carolina abrió su maletín. Entregó una copia del paquete de evidencia al secretario que lo entregó a Brandon. Dio otra copia a la jueza. Comenzó con los registros bancarios. Guió a través de la cronología de retiros. 807,000 pesos durante 11 meses. 7 retiros, cada uno dentro de 3 días de una visita documentada de Dalia Méndez. La cara de Brandon no cambió al principio. Todavía esperaba algún tipo de truco. Luego Carolina presentó el documento de poder notarial, señaló el sello notarial, presentó los registros de retiro de Raúl Guzmán, mostrando que había entregado su comisión notarial en octubre de 2019. El documento estaba fechado en marzo de 2024. La cara de Brandon palideció. Carolina presentó el diario. Leyó entradas seleccionadas en voz alta. La voz de mi abuela desde más allá de la tumba, explicando exactamente qué se le había hecho. La vergüenza que sentía, la confusión, el miedo. Vi la cara de mi madre mientras Carolina leía. La expresión de Dalia pasó por confusión, luego shock, luego algo que parecía casi indignación. No estaba avergonzada de lo que había hecho. Estaba enojada de que la hubieran atrapado. La cara de Teodoro era más difícil de leer. Se sentó muy quieto como un hombre que ha pasado por esto antes y sabe cuándo se acabó el juego. Carolina terminó con el patrón. La madre de Teodoro, la actividad financiera sospechosa, el dinero que había desaparecido. Notó que la Fiscalía Federal había sido notificada y estaba abriendo una investigación sobre posibles cargos de fraude federal. Cuando se sentó, la sala del tribunal estaba en silencio. La jueza Mora miró a Brandon. Le preguntó si tenía algo que decir en respuesta. Brandon pidió un breve receso. La jueza lo concedió. Vi a Brandon caminar hacia Dalia. Se inclinó y susurró algo en su oído. No pude escuchar lo que dijo, pero pude ver su reacción.
Su cara pasó de enojada a confundida a pálida. Le estaba diciendo quién era yo, a qué me dedicaba para ganarme la vida, cuántas veces había testificado en este mismo tribunal. Me miró entonces por primera vez en 19 años. Mi madre realmente me miró. No sonreí. No me regodeé. Solo le devolví la mirada y esperé. Cuando se reanudó la corte, Brandon se puso de pie y anunció que su cliente deseaba retirar su petición. La jueza Mora negó con la cabeza. Dijo que, dada la evidencia presentada, no estaba preparada para simplemente desestimar el asunto. Dijo que estaba remitiendo el caso a la oficina de la Fiscalía Federal para posibles cargos criminales. Dijo que también estaba enviando la evidencia a la oficina de campo de la Fiscalía Federal en Guadalajara para su investigación en curso. Miró a mi madre una vez más. Luego me miró y dijo que la petición era denegada con perjuicio. Se terminó en menos de 2 horas, sin confrontación dramática, sin gritos, solo evidencia presentada claramente y un juicio entregado en silencio. Así es como realmente funciona la justicia, no con explosiones, sino con registros de papel. La Fiscalía Federal se movió más rápido de lo que esperaba. La agente especial Tania Morales, una mujer de unos 40 años con un apretón de manos como una prensa, me llamó 3 días después de la audiencia. Había revisado el paquete de evidencia. Había extraído el historial financiero de Teodoro que se remontaba 15 años atrás. Había encontrado patrones que ni siquiera había descubierto todavía. Teodoro y Dalia Méndez fueron arrestados el 2 de abril. Cargos federales, fraude federal, explotación financiera de un adulto vulnerable. La acusación tenía 18 páginas. La investigación sobre el patrimonio de la madre de Teodoro fue reabierta. Los contadores forenses encontraron más de 3.380.000 pesos en transferencias inexplicables en los 3 años antes de su muerte. Geraldina Méndez había sido dueña de su casa directamente, había tenido una pensión saludable y había ahorrado cuidadosamente toda su vida. Para cuando murió, no quedaba nada. Teodoro le había hecho esto a su propia madre, y luego le había enseñado a su esposa cómo hacérselo a la mía. Marlene testificó para la fiscalía. Les contó todo lo que sabía sobre las finanzas de su padre, sus métodos, su temperamento. A cambio de su cooperación, recibió inmunidad de enjuiciamiento. No sé si eso fue justo, pero sé que ella era tanto su víctima como cualquier otra persona. El juicio duró 2 semanas. No asistí a la mayor parte. Ya había dado mi testimonio y tenía mis propios casos en los que trabajar, pero estuve allí para el veredicto. Dalia Méndez fue declarada culpable de 4 cargos. Fue sentenciada a 5 años en prisión federal. Servirá al menos 4 antes de ser elegible para libertad condicional. Se le ordenó pagar restitución completa de 807,000 pesos, más intereses, más penalidades. Teodoro Méndez fue declarado culpable de 7 cargos. Recibió 6 años y medio para ser cumplidos en una instalación federal en Nayarit. Sus lavanderías fueron incautadas y liquidadas. El dinero fue para sus acreedores y para la restitución de sus víctimas. Su casa fue vendida en subasta. La membresía del club de golf ya había sido revocada por cuotas impagadas meses antes del juicio. Cada pieza de la vida que habían construido sobre dinero robado fue desmantelada y dispersada. Recibí una carta de mi madre aproximadamente 2 meses después de su sentencia. No la abrí. Se la di a Carolina, quien la leyó y me dijo que eran 6 páginas de excusas y autocompasión sin una sola disculpa genuina. Me preguntó si quería responder. Dije que no. Algunos registros de papel no vale la pena seguir. El patrimonio de mi abuela finalmente se liquidó en julio. Me quedé con la casa en Tlaquepaque. No pude venderla. Ricardo y yo vamos allí algunos fines de semana cuando necesitamos tranquilidad. Tomamos café en el porche donde ella solía sentarse con su libreta de cuentas los domingos por la mañana. También me quedé con su diario. Ya no como evidencia. Esa parte terminó. Lo guardé porque es lo último que escribió. Es su voz preservada en papel, recordándome que incluso cuando estaba asustada y avergonzada y confundida,
Nunca dejó de pelear por mí. Ricardo me propuso matrimonio en octubre. Lo hizo en el Vips de Avenida Chapultepec, donde tuvimos nuestra primera cita hace 5 años. La comida no es espectacular, pero el café es ilimitado y los recuerdos son buenos. Dije que sí. Creo que a mi abuela le habría gustado él. Siempre me dijo que necesitaba a alguien estable, alguien que no corriera cuando las cosas se pusieran difíciles. Mi firma me reintegró la semana después de la audiencia del tribunal. Mi jefe se disculpó personalmente por haber dudado de mí alguna vez. Mi primer caso de regreso fue una mujer de 84 años en Zapopan, cuyo sobrino había robado 1.500.000 pesos de su cuenta de jubilación. Recuperamos cada peso y él recibió 4 años. Algunas personas piensan que la venganza se trata de ira, de lastimar a las personas que te lastimaron, pero no es eso, no realmente. La venganza se trata de equilibrio. Se trata de asegurarse de que las personas que piensan que pueden tomar lo que quieren de quien quieran aprendan que el mundo no funciona de esa manera. Se trata de demostrar que la paciencia, la integridad y la documentación cuidadosa siempre vencerán a la crueldad y la codicia. Mi madre pensó que era débil porque era callada. Pensó que estaba rota porque no contraataqué inmediatamente. Pensó que podía tomar todo de mí porque se había salido con la suya tomando cosas antes. Olvidó que fui criada por una mujer que guardaba recibos. La verdad sobre mi historia con mi madre es simple. Ella vio una oportunidad para robar y la tomó. Pensó que yo era un objetivo fácil porque había sido una niña abandonada con problemas emocionales. No investigó, no preguntó, no se dio cuenta de que esa niña había crecido hasta convertirse en alguien que dedicaba su vida a atrapar exactamente a su tipo de persona. Y cuando finalmente se dio cuenta, cuando el abogado le susurró en el oído quién era yo realmente, ya era demasiado tarde. Ya había mentido bajo juramento. Ya había cometido fraude documentado. Ya había dejado un rastro de papel que cualquier investigador de primer año podría seguir. Lo irónico es que mi abuela me enseñó todo lo que necesitaba para vencer a mi madre sin siquiera saberlo. Cada lección sobre rastrear gastos, guardar recibos, documentar todo. Todo fue diseñado para enseñarme responsabilidad financiera. Pero también me enseñó cómo desmantelar a un ladrón. Mi madre robó 807.000 pesos de su propia madre. Por eso perdió su libertad, su casa, su reputación y cualquier posibilidad de tener una relación con la única hija que alguna vez tuvo. El costo de su codicia fue infinitamente mayor que lo que robó. A veces pienso en ese momento en la sala del tribunal cuando me miró, cuando Brandon finalmente le dijo quién era yo. Toda la confianza se derritió de su cara, todo el orgullo desapareció, y en ese momento creo que finalmente entendió lo que mi abuela siempre supo, que yo era más fuerte que cualquiera de ellas, no porque fuera más inteligente o más dura, sino porque aprendí que la verdad, documentada cuidadosamente y presentada pacientemente, es más poderosa que cualquier mentira. Pasaron 8 meses desde el juicio. La vida volvió a algo parecido a la normalidad, aunque normal significa algo diferente ahora. Trabajo en los mismos tipos de casos que antes. Ancianos siendo robados por sus familias, poderes notariales fraudulentos, herencias saqueadas, pero cada caso se siente más personal ahora. Cada vez que veo a un hijo o hija intentando justificar por qué necesitaban el dinero de sus padres, veo a mi madre. Ricardo y yo nos casamos en febrero, justo en el jardín de la casa de mi abuela en Tlaquepaque. Fue pequeño, solo 30 personas, su familia y mis colegas del trabajo. La única familia que invité fue Marlene. Vino sola, se sentó en la última fila, no se quedó para la recepción, pero antes de irse me dio un sobre. Dentro había una foto de mi abuela que yo nunca había visto, tomada en mi graduación de secundaria. Marlene tenía 6 años en ese entonces. Aparentemente Dalia la había llevado ese día, pero se había quedado en el auto. Marlene había tomado la foto a escondidas. En el reverso, Marlene había escrito: «Ella siempre estuvo orgullosa de ti».
Incluso cuando Dalia fingía que no existías, tu abuela hablaba de ti. Pensé que deberías saber eso. No he vuelto a saber de Marlene desde entonces. Espero que esté bien. Espero que haya encontrado una manera de vivir con lo que su padre hizo, con las decisiones que tomó para sobrevivir en esa casa. En cuanto a mi madre, recibí una notificación el mes pasado de que fue puesta en libertad condicional, anticipada por buen comportamiento. Servirá el resto de su sentencia en arresto domiciliario. Vive en un departamento pequeño en las afueras de Tlaquepaque, pagado por el dinero de restitución que se le está deduciendo de su pensión. No he hecho ningún intento de contactarla. Ella tampoco a mí, aparte de esa carta que nunca leí. A veces me pregunto si piensa en mí, si se arrepiente de lo que hizo, no solo de haberla atrapado, sino de todo, de abandonarme cuando tenía 14 años, de robarle a su propia madre, de intentar destruir mi vida cuando no funcionó su plan. Pero honestamente no importa. Algunas personas no cambian. Algunas personas siempre verán a los demás como recursos para ser explotados y gastar energía tratando de entenderlas o perdonarlas o buscar algún tipo de cierre con ellas. Es solo otra forma de dejar que te roben. Esta historia no es realmente sobre venganza. Es sobre justicia. Es sobre el hecho de que en un mundo donde la gente puede ser cruel y codiciosa y deshonesta, todavía hay sistemas que funcionan. Todavía hay formas de luchar que no requieren volverte como ellos. Mi abuela me enseñó eso. Me enseñó que los registros no mienten, que la paciencia es más poderosa que la ira, que la forma de vencer a un mentiroso no es con mejores mentiras, sino con la verdad documentada meticulosamente y presentada en el momento correcto. Y me enseñó que el amor verdadero, el tipo de amor que importa, no es el que te grita en tu cara o te hace grandes promesas. Es el que se presenta constantemente, el que guarda recibos por si acaso, el que escribe en un diario para protegerte incluso después de morir. Mi madre pensó que podía tomar todo de mí porque ya me había quitado tanto. Pero lo que no entendió es que las cosas que realmente importaban, las cosas que mi abuela me dio, nunca estuvieron en una cuenta bancaria. Estaban en las lecciones que me enseñó, en la fuerza que me modeló, en la forma en que me amó incluso cuando se sentía demasiado avergonzada para pedir ayuda. Esas cosas no se pueden robar, y esas cosas son las que ganan al final. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. ¿La madre merecía perdón? Dime sí o no abajo. Mañana hay más historias. Nos vemos allí. Disclaimer final. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.